Hola, mi nombre es Viviana Sánchez Gutiérrez, soy fisioterapeuta de la ARL Colmena Seguros y hoy con el equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo vamos a compartirles algunos tips para la prevención de alteraciones a nivel osteomuscular. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que cuando realizamos cualquier tipo de actividad vamos a estar expuestos a diferentes factores de riesgo. Dentro de esos factores de riesgo podemos identificar los riesgos ergonómicos. Esos riesgos ergonómicos son transversales a muchas actividades que hacemos a nivel laboral y va a estar compuesto por 4 factores principales. El primero va a estar asociado a movimientos repetitivos, que cuando hablamos de movimientos repetitivos son movimientos secuenciales que realizamos muchas veces en la jornada de trabajo y que van a implicar principalmente el uso de las manos. Un segundo factor de riesgo va a estar asociado a las posturas, esas posturas que adoptamos cuando realizamos cualquier tipo de actividad, ya sea de pie, ya sea sentado, y que cuando le sumamos a eso el tiempo que pasamos frente a esa posición, pues va a ser un factor de riesgo para alteraciones osteomusculares. Un tercer factor de riesgo va a estar asociado a la manipulación manual de cargas, y hay que tener en cuenta que cuando hablamos de manejo de cargas van a estar involucrados algunas acciones que incluyen levantamiento, empuje, tracción, transporte de una carga. Y vamos a identificar 2 tipos de cargas, unas cargas que llamamos cargas animadas, que es cuando hacemos movilización de personas o animales, y un tipo de cargas inanimadas, que es cuando hablamos de la manipulación de cosas, objetos. Y vamos a encontrar un cuarto factor de riesgo, que son los esfuerzos físicos, que son esos requerimientos calóricos que yo necesito para realizar una tarea. A continuación les vamos a presentar algunas pautas que van a ser de ayuda para prevenir alteraciones a nivel osteomuscular en el trabajo. El manejo de cargas es uno de los factores de riesgo que podemos identificar en la corporación y va a estar asociado a la manipulación de maletines, de cajas, de archivo y de jaulas cuando realizamos trabajo de campo. Algunos de los tips principales para prevenir lesiones asociadas al manejo de cargas son los siguientes. Primero, vamos a respetar el peso que vamos a manejar. Debemos tener en cuenta que de acuerdo a normas técnicas 5693 a nivel de Colombia y la ISO 11228 a nivel internacional nos establecen que los pesos máximos a levantar van a ser 25 kilogramos para hombres y 12.5 kilogramos para mujeres. En este caso, cuando estamos haciendo manejo del archivo, vamos a procurar que la carga que voy a manipular esté lo más cercana al tronco. Esto va a evitar que se genere tensión a nivel de la columna lumbar, que la zona óptima de movilización de esa carga va a ser entre la parte baja de mi codo y a nivel de mi cadera. Esto va a generar una mejor zona para yo hacer esa movilización de la carga. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que vamos a procurar que esa carga vaya a llevar a que mi colaborador tenga el menor esfuerzo posible cuando esté haciendo esa manipulación de la carga. Cuando hacemos levantamiento de cargas desde el piso debemos tener en cuenta algunas consideraciones. Dentro de estas es que puedo tener mis 2 pies alineados con respecto a la caja o puedo tener un pie adelantado con relación al otro. Esto me va a permitir tener una mejor base de sustentación al momento de hacer esa movilización de la carga. Para hacer esa movilización me voy a agachar con espalda recta, semiflexiono las rodillas y en esta posición voy a hacer el levantamiento. ¿Qué voy a procurar? Que sea de forma lenta, que sea de forma progresiva, buscando generarle la menor tensión a nivel de la columna. ¿Qué debemos evitar cuando estamos haciendo manejo de cargas? Agachar a manipular la carga con las piernas extendidas. Esto triplica el peso que yo debo manipular. Lo segundo que debo evitar es empujar la carga con mi pie, porque esto genera mayor tensión a nivel de los músculos de la ingle. Y lo tercero que deberíamos evitar es hacer manejo de cargas con desequilibrio o por un solo lado, porque esto lleva a que mi columna tienda a adoptar posiciones
de inclinación. No debemos hacerlo. El uso del maletín en la corporación es cada vez más frecuente. Por eso, al momento de usar maletines en nuestros espacios de trabajo debemos tener en cuenta, primero, no lo vamos a usar a una sola asa porque genera curvaturas e inclinaciones innecesarias en nuestra columna. Cuando lo uso a doble asa, ¿qué debo tener en cuenta? Que no esté esta zona tan despegada de mi espalda porque le genera mayor tensión a esa zona lumbar. ¿Cuál es la forma correcta entonces de usar el maletín? Entonces debemos usarlo a doble asa, utilizando las dos cargaderas para que haya una mejor redistribución de nuestro peso y asimismo debemos procurar organizar las cargaderas de forma tal que mi maletín quede lo mejor adherido a mi espalda. Esto va a permitir que haya una mejor redistribución del peso, un mejor soporte cuando yo estoy haciendo el uso del maletín. En algunas ocasiones podemos utilizar maletines que tengan un soporte para nivel de la zona de la columna y asimismo debemos tener en cuenta que respetar el peso que debemos manejar utilizando maletines es importante. Solo guarda en él las cosas estrictamente necesarias para realizar tu tarea. El uso de jaulas en la corporación es frecuente cuando realizamos trabajo de campo. ¿Qué debemos tener en cuenta entonces? Siempre que sea posible utilizar el asa o asidero para hacer una manipulación mucho más firme y más segura. Si por las condiciones que debemos manipular las cargas debemos movilizar más de una jaula, lo vamos a hacer de forma paralela, en este caso para que haya una mejor redistribución del peso, ¿sí? Si es posible utilizar la jaula de forma lateral o anterior, lo podemos hacer buscando siempre que tengamos un agarre firme y evitar accidentes como mordidas con los animales que podemos manipular. En algunas ocasiones también podemos identificar el manejo de bultos de alimento. En este caso, si el peso excede los 25 kilogramos, solicitaremos ayuda a otra persona. Podemos hacer manejo de cargas a nivel del hombro para que tengamos un mejor control sobre esa carga que vamos a manipular. Cuando nosotros realizamos manejo de archivo en el archivo central, debemos tener en cuenta algunas condiciones. Lo primero, si el archivo que se va a manipular está en las zonas superiores, es necesario utilizar una escalerilla que me dé un buen soporte. Para esto vamos a desplazarnos por esta escalerilla, tratamos de mantener o conservar lo más recto posible mi espalda. Puedo utilizar como apoyo la parte de mi pierna para un mejor agarre de ese archivo y al realizar esa manipulación pues voy a tener en cuenta que mi espalda quede lo más recto posible. Cuando vamos a utilizar una ayuda mecánica, en este caso el carrito que tenemos disponible en la corporación, es importante tener en cuenta algunos aspectos. Lo primero, vamos a ubicar los elementos que yo voy a usar para desplazar o para realizar mis labores. Voy a ubicar el carrito en posición de salida, buscando que al yo hacer la movilización del carro quede en posición de empuje. Esto me dará a mí ventaja mecánica. Tendré que hacer menor esfuerzo, por lo tanto, la recomendación principal es cuando vayamos a manejar varias carpetas de archivo, esta es una excelente opción para disminuir el riesgo de manejo de cargas por levantamiento. Cuando vamos a hacer el manejo de las cajas que están en la zona inferior, lo que debemos tener en cuenta es que primero vamos a sacar la caja, esto buscando que nuestra columna permanezca recta cuando estamos haciendo la movilización. ¿Qué debemos evitar cuando estamos en el archivo? Lo primero, llevar a nuestro hombro por encima de un ángulo de flexión de 90 grados. Esto quiere decir por encima de mi cabeza. ¿Por qué? Porque tenemos riesgo de que la carga que vayamos a manipular se caiga y vamos a tener un inconveniente para hacer el agarre de esa caja que estamos manipulando.